me habla de ternura, porque mi lengua goza su dulzura y mi canto se bebe su paisaje. Es que la siento unida a mi cordaje, lo mismo que una madre a su criatura. Por eso exclamo en todo su distrito, con el pecho estallando en la garganta: Salta, aquí es donde habita quien te canta y quien muere por vos en cada grito. Y estos acordes, Cande, esta guitarra no es para menos, es muy a propósito porque vamos a conversar con el presidente del COFAR, el Consejo Federal del Folclore de la Argentina. Estoy hablando de José de Guardia de Ponté, quien además es director de la Biblioteca de la Legislatura de Salta y es un inquieto investigador de hechos y procesos históricos, ¿no? Sobre todo de Salta. Imagínate a alguien que es fanático de la investigación histórica, lo ponen a sus anchas, a su merced. Lo designan, porque fue un proceso institucional, como director de la Biblioteca de la Legislatura. Imagino el primer día que entró ahí, como director ya, porque seguramente antes la conocía, habrá sentido ese deleite de tener la oportunidad de encontrarse con cientos y miles de archivos. ¿Es así, José de Guardia? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo estás vos? Muy Qué bien, lindo. amigo. Muy bien. Gracias por la comunicación que estaba pendiente desde hace como 15 años. Bueno, no para tanto. No es para tanto. Bueno, ¿qué deja una fecha como hoy? Qué es lo... Si te agarra un cronista en la calle y dice, ¿por qué es importante el 17 de junio? ¿Qué responde José de Guardia de Ponté? Bueno, aquí estamos, digamos, situados en la provincia que fue eje central, a mi modo de ver y de muchos otros, el eje central de lo que fue nuestra independencia argentina. Ujú. ¿Sí? Y acá también tenemos el punto de la reivindicación del tercer pilar de la patria, porque la gesta belgraniana y la gesta sanmartiniana no se entendería sin la gesta güemesiana. Y es acá donde en mi último documental, que está publicado en la Edisalta 2026, que la pueden encontrar en edisalta.ar, hemos hecho un trabajo con el investigador Flores Montalbetti y con el contador Fanor Ortega Dávalo para reivindicar la figura del general Martín Miguel de Güemes en el hecho de que no es el defensor de la frontera norte argentina, porque Claro. ahí es Y donde, ese es su digamos, primer error empezamos. conceptual. Hay un error conceptual, por supuesto, dentro de una fábula histórica creada por Bartolomé Mitre, ¿no? Que marcaba a Güemes como un líder local, como un caudillo, sí, digamos así, hasta desobediente, ¿no? Y que solamente defendió la frontera del norte argentino, ¿sí? Fíjate vos que el otro día yo tengo la colección de la Academia Nacional de la Historia, escrita por Ricardo y Julio Levene, La Historia Argentina y Americana se llama, son varios tomos. ¿Sí? Cuando uno recorre esas páginas se encuentra con que por supuesto la gesta sanmartiniana tiene alrededor de 40 páginas, ¿no? Y unas tantas igual de la gesta belgraniana. Pero cuando vamos a buscar Güemes, ¿sí? Encontramos una página, así te digo, una página. Bueno, en términos historiográficos, la Academia Nacional de la Historia tiene una impronta, una fuerte impronta mitrista. No, por supuesto, él era el fundador y presidente de la Academia Nacional. Pero vamos al hecho de cómo miró el porteñocentrismo o anglo-porteñismo a, Anglo-porteñismo, me gusta eso. a esta gesta, ¿no? Porque resulta que justamente en ese documental lo que yo te quería decir era cómo el general Martín Miguel de Güemes, por supuesto, por iniciativa y orden del general San Martín, ¿sí? Va a organizar una defensa, pero no del norte argentino, sino de todo el norte del virreinato de Río de la Plata, que sus límites estaban con
el Perú, o sea, estamos hablando del río Desaguadero que marca la frontera actual entre Bolivia y Perú. Entonces, es acá donde la historia se agranda inmensamente, porque empieza a visualizar parte de la historia que uno puede decir historia de Bolivia, pero no es nuestra historia, es Ujú. la historia de Argentina. ¿Por qué? Porque en ese momento, estoy hablando desde 1810 hasta 1821, que es la muerte de General Güemes, ¿sí? Va a haber 7 focos de resistencia en el Alto Perú. A estos focos de resistencia se les llamaban republiquetas, Ujú. ¿sí? Que estaban al mando de comandantes generales a las órdenes del general Güemes. ¿Sí? Entonces, acá es donde te das cuenta de la importancia continental que tiene la gesta güemesiana. Porque cada una de estas republiquetas y cada uno de estos nombres, que puede ser Juan Antonio Álvarez de Anelales, que puede ser Warnes, que puede ser el general Lamadrid, Santiago Camargo, ¿sí? Que puede ser Uriondo, el Moto Méndez, Juan Azurduy de Padilla, que puede ser González Fernández Campero. Entonces, todos estos nombres que estaban al frente de estos centros neurálgicos de defensa, es todo el plan de defensa para que las fuerzas españolas, las fuerzas realistas, concentren la mayor cantidad de tropa en este lugar, ¿sí? Para que el general San Martín pueda hacer su campaña. Ahí es donde se entiende el plan de pinzas y continental de General San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín le pide a Güemes, fundamentalmente, que atraiga la mayor cantidad de fuerzas realistas para que él pueda hacer su campaña tranquilo. Este es el punto estratégico y donde se entiende. ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, hay discusiones que si Güemes soportó 9 invasiones realistas, que 5, que 10, que 13, pero claro, no se cuenta la integración del conjunto y en realidad la cantidad de invasiones que sufre el territorio que comandaba Güemes son 13, ¿sí? Por supuesto, en Salta entraron 8 o 9, ¿sí? Pero todas estas fuerzas que venían eran diezmadas constantemente por los focos de resistencia. Esos focos de resistencia, ¿sí? Son, por supuesto, en su mayoría milicia, en su gran mayoría son milicia. Que Milicias Güemes, populares. claro, entonces ahí te das cuenta que la sangre de indígenas, de pardos, de morenos, de criollos, de gauchos, van a ser la sangre y el sacrificio de este pueblo altoperuano, salto jujeño, ¿no? Que va a dar su vida para que se pueda lograr, ¿sí? Estas gestas independentistas. Así es como se desarrolla la historia. Y no con la simplicidad con que la Academia Nacional, por supuesto, maneja esta cuestión para obviar, ¿no es cierto?, para ningunear la gesta de gente del pueblo, para la gesta de la chusma, ¿no?, que van a dar su vida y su sangre por un país, sí, que muchas veces no van a poder ver ni disfrutar. José, ¿y cómo debe interpretarse en estos términos de historia como procesos? ¿Cómo debe analizarse la muerte de Martín Miguel de Güemes, la emboscada, la traición y sobre todo el hecho de su muerte cuando se le ofrece atención médica y a cambio de que firme la rendición y él ordena nada de rendición, ningún tipo de concesión, hace jurar al coronel Witt sobre esto? Bueno, primero que todo hay que darnos cuenta que esta guerra de la independencia perjudicaba grandemente, ¿sí?, a un comercio que había hecho de Salta un centro neurálgico, ¿sí?, que era el Teníamos la comercio, concesionaria más grande del mundo aquí en Salta. claro, era la famosa, digamos así, el comercio de mulas, ¿no? La mula en ese tiempo era como la topadora de ahora, era la fuerza motriz
el Potosí, de donde se extraían, de las minas del Potosí, de donde se extraía la plata. Entonces, ¿qué pasa? Todo el país producía mula, ¿sí? Y en Salta la engordaban y acá se vendían. Cuando venían los ricos del Potosí a comprar esta mano de obra, esta tracción sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la guerra de la independencia, más vale este comercio totalmente se anuló desde el vamos, ¿sí? Y quedaron perjudicadas muchísima gente, muchísimos comerciantes que se habían enriquecido durante siglos. Ahora bien, también más vale que esta guerra también exigía fondos y dineros, ¿sí? Sacrificios, eh, y acá que empezó a tener grandes enemigos, Güemes, por supuesto, ¿no es cierto?, por las inmensas pérdidas que sufrían. Ahora, hay que aclarar algo, porque esto constantemente también dice, la oligarquía salteña es la que la traicionó a Güemes. Bueno, convengamos que en ese tiempo había dos clases sociales, los que mandaban y los que obedecían. Punto, se acabó. ¿Sí? La mitad de esos mandones, la mitad de la oligarquía salteña, le llamemos así, estaba con Güemes. Y la otra mitad, muchas veces nuevos ricos, comerciantes, más vale que al verse perjudicados, estaban en contra de Güemes. Son este sector que en un momento dado se hacen llamar de la Patria Nueva o el Partido de la Patria Nueva, los que van a buscar bajo todo punto de vista, digamos así, que se abra nuevamente el comercio y se acabe con esta guerra que para ellos era estúpida, porque claro, a ellos no les importaba si estaba el rey o si estaba con quién estaba. A ellos lo único que les importaba era business, eran negociantes. Claro. Tanto es así que el jueves va a sufrir varios atentados y entre esos, por supuesto, una revolución que lo destituye como gobernador que se llama la Revolución del Comercio. Ahora bien, el Güemes va a tener enemigos externos, internos y también enemigos dentro del país, porque hay alguien que realmente le hizo la contra y trabajó en contra no solamente de Güemes, sino de la independencia, fue el gobernador de Tucumán, Bernabé Arao, que Ajá. ahora pretenden los tucumanos que sea héroe nacional. ¿Sí? Cuando él frenaba terriblemente los recursos que tenía que recibir Güemes para mantener y sostener la guerra gaucha y la guerra de la independencia. ¿Sí? Entonces acá que esta muerte de General Güemes, deseada inmensamente por los negociantes y comerciantes de Salta, ¿sí? Que va a ser solventada al punto de pagar a un asesino profesional, ¿sí? Para que venga a matarlo. Porque esa es la realidad, no es que llegó una partida de realista como... No, se pagó, se buscó la forma, se lo hizo entrar, ¿sí? A digamos, un comando elite, ¿sí? Para matarlo. Se le tendió una trampa, se lo celó y, por supuesto, tuvieron la gran suerte de herirlo, ¿sí? Porque ya se estaba escapando, o sea, Güemes iba a salir airoso de la celada bueno, una bala perdida le pegó, lamentablemente. Y tenía un problema de salud, ¿no? No, no coagulaba. Eso es absolutamente mentira. ¿Es falso eso? Absolutamente Ah, qué mentira. O bueno sea, saberlo. esto es una grande falsedad de la historia de Güemes, No, bueno, en ese generada, caso no habría durado, no habría estado 10 días en agonía pero la Tenés enfermedad que vos hablas es la hemofilia. de La hemofilia. hemofilia, vos te cortas un dedo, te morís. Así de sencillito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no coagula la sangre y la sangre sigue saliendo. Entonces, Güemes recibe una herida en la nalga derecha que le destroza la ingle, porque en ese tiempo las balas no son ahora, ¿viste? Eran unos pedazos de plomo redondos, cuando te pegaba te destrozaba, ¿sí? Y este O sea, carcabuzazo le que él hirió recibe, la cadera, le hirió una lesión ósea. le entra por la nalga derecha y le destroza la ingle. Imagínate vos que Uf, estamos hablando que debe haber tocado varias arterias, ¿sí? El doctor en medicina Armando Pérez Nucci, gran amigo mío, hizo todo un estudio de la muerte de Güemes, ¿no? Y dijo que se acostumbraba en ese tiempo, por ejemplo, para curar o sea, para parar
la terrible, digamos, herida y el de sangre, se usaba muchas veces barro, ¿sí? Pero claro, el barro está lleno de bacterias. Ujú. Si bien podés parar un sangrado, y después, por ejemplo, otra cosa que se usaba en el tiempo para la cicatrización, y sin saber ellos que la miel de abeja, ¿no es cierto?, es fantástica justamente para desinfectar. Fíjate vos, porque donde vos pones miel, mata todas las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Güemes tiene un proceso de curación, pero que no alcanza para evitar una infección, ¿sí? Muere de septicemia, o sea, muere de infección, Güemes. Asepsia. Así que él tiene 10 días de agonía. Sí, por supuesto, en esos 10 días va a recibir la visita, ¿no es cierto?, en dos oportunidades de comandos que vienen de parte de Olañeta buscando la forma de que se rinda, ¿sí? Porque ahí estaba el punto. Güemes era el eje central de toda la defensa del territorio. Imagínate vos. Entonces, es acá que si se rinde este hombre, caía toda la defensa norte. Pero no estamos hablando de la defensa norte de Argentina, estamos hablando de toda la defensa norte del Alto Perú. Bien. Y acá donde está este máximo sacrificio, que es dar la vida por la patria, que ningún general ha caído de esta manera. Ningún general de la independencia ha tenido una muerte así. Entonces, es acá donde se resalta quizás la figura y se agranda la figura de Güemes, porque justamente él nunca va a claudicar. Y esto sí que es importante para las nuevas generaciones. Es importante para los momentos actuales, ¿no? Donde estamos en un mundo individualista, donde la empatía es una rara avis, donde convengamos el individualismo exacerbado, ¿no? Del sálvese quien pueda, está en vigencia, ¿no? Entonces, decir, bueno, este país se funda sobre pilares fundamentales. La de Manuel Belgrano, un hombre con una humildad extraordinaria, ¿sí?, que va a morir absolutamente pobre y enfermo, de un general San Martín con una inteligencia y una capacidad que ahí tenés vos cómo la historia argentina trató de aislarlo como un genio militar, pero no como un gran estadista. Y el general Güemes, ¿no es cierto?, obviado por años, por siglos, ¿sí?, hoy se resalta como un héroe nacional y como el tercer pilar de la independencia argentina. Excelente, José. ¿Qué le queda pendiente al sistema educativo provincial? Tiene competencias sobre los niveles obligatorios la provincia, más allá de que los lineamientos generales se establezcan desde nación. ¿Qué le queda pendiente? ¿Crees importante que haya una especificidad un tanto más marcada desde la primaria hasta el último año de la secundaria respecto a la historia de Güemes? Yo creo que está pendiente todo, fíjate lo que te voy a decir. ¿En qué sentido? No solamente en nuestra historia, sino en nuestra cultura, ¿sí? Bueno, Salta se enseña en cuarto grado y cuarto año, ¿sí? Con y, y- manuales y de... apenas en cuarto año, apenas muy Ya, al pasar. ya, y con manuales de Buenos Aires, ¿sí?, con fallas, con errores, ¿no? El punto acá es que desde la biblioteca de la legislatura de Salta, conjuntamente con alrededor de 15 organizaciones, ya habíamos elevado en varias oportunidades al Ministerio de Educación la necesidad de una historia y una enseñanza de nuestra endocultura, así se llama, endocultura, nuestra cultura, de forma transversal. ¿Por qué? Porque es lógico, no se puede entender, no se puede entender la geografía de Europa, la historia de Europa, la historia universal, si no se entiende la nuestra, si no se entiende el contexto interno. Ese es el punto, ¿sí? Porque claro, uno dice, pero es casual esto, que no se enseñe lo nuestro, que nuestros chicos no sepan quién está en el centro de la Plaza 9 de Julio. ¿Qué pasa acá?
¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces vos te das cuenta que hay una visión, primero que todo colonialista, ¿sí? El de enseñarlo de afuera y de apreciarlo de afuera que lo de adentro. Segundo, una visión unitaria, absolutamente, porque se enseña la historia desde la mirada de Buenos Aires. Y tercero, ¿sí? Es indiscutible que esto no es casual. Esto es obligatoriamente pensarlo. Es una cosa que se hizo con toda la intención de que tener un pueblo ignorante de su propia historia y para eso poderlo manipular como quiera. Entonces acá es donde nosotros tenemos grandes problemas. Una de violencia, convengamos, ¿no es cierto? La violencia ha llegado a las escuelas y a los colegios. Por supuesto, no es que sea generada ahí. La escuela y el colegio y la educación es un reflejo de la sociedad, porque estamos viviendo una sociedad violenta que parte desde la presidencia en adelante, ¿sí? Y segundo, creo que hay una pérdida de empatía general, ¿sí? Y esa empatía es causa fundamental de que no tenemos aprecio por el otro, no tenemos aprecio por los tiempos y fundamentalmente no queremos nuestra cultura. Entonces creo que acá es no materia pendiente, esto es una obligación. Vos sabés que es un mandato constitucional la preservación del patrimonio cultural de Salta. Entonces yo creo que acá la educación está en deuda. ¿Y qué está en deuda para preservar? Mira, vos sabés que el patrimonio cultural folclórico y el patrimonio cultural en toda su extensión se puede clasificar en varias partes. Creo que son 12 clasificaciones en general. Vos imaginate que Salta es una de las más ricas, las provincias más ricas en materia de cultura y de patrimonio. ¿Por qué? Partiendo de que tenemos 17 etnias de pueblos originarios actuales y vivientes, ¿sí? Hasta el hecho de que tenemos 4 zonas geográficas con 4 culturas diferentes, donde se come, se viste y se canta y se baila de forma diferente, ¿sí? O sea que estamos hablando de una diversidad extraordinaria. Ese sería un patrimonio cultural inmaterial. El tema es que hay un error ahí de la UNESCO cuando separa lo material de lo inmaterial. Ajá. Todo patrimonio cultural tiene de las dos cuestiones. ¿Sí? Porque te doy un ejemplo, si hablamos del sable de San Martín. San Martín compró un sable usado en Inglaterra. En una feria. Y con ese sable libró en todo 3 países. ¿Sí? Y vos, claro, vos lo vas a ver el sable, es un sable común y corriente. Que te digo más, debe haber miles en el mundo, pero hay uno solo de San Martín. Ajá. No sé si me entiende. ¿Sí? O sea, si vos vas a ver el valor material que tiene ese sable, es ínfimo. ¿Sí? A la comparación de la importancia que reviste el hecho de haber sido el libertador de América. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que la materialidad, ¿sí? Por más lujosa de oro que sea, no es nada sin la inmaterialidad que la constituye como símbolo. Porque esa es la palabra, simbólico. ¿Sí? Lo que simboliza para nuestro pueblo, para nuestra historia, para nuestro sentido de pertenencia, ¿sí? Ese sable, como el sable de Güemes, como la figura, como qué sé yo, como nuestro cabildo, como nuestra plaza, como nuestro himno, como nuestra bandera, todo eso constituye una estructura simbólica que se va reintegrando y armando en el transcurso del tiempo. Bueno, está pendiente entonces. En cualquier caso, desde la Biblioteca de la Legislatura, hablábamos hace rato en el corte con Candelaria aquí, José, siempre le damos difusión, especial énfasis a la difusión de tan solo una de las actividades que hace la biblioteca, muy noble por cierto, el cine arte de todos los miércoles, que en este caso se pasó al martes, en esta semana, ¿no? Claro, esta semana fue el martes. Lo que pasa es que ahí tenés vos, las bibliotecas están sufriendo los tiempos. Vos sabés que muy poca gente va a la biblioteca y cada vez va a ir menos por el hecho de la inteligencia artificial y de la información que está en Internet. Entonces, ¿qué pasa?
hay que reactualizarse. Ya decía uno que usaba Windows 95, actualizate, ¿no? Entonces la biblioteca tiene que estar en los nuevos tiempos. Y estos nuevos tiempos es constituir a esa biblioteca en especial en un centro cultural. Entonces, por ejemplo, martes y viernes nosotros hacemos presentación del libro y conferencias. Y los miércoles nuestro cinearte, porque no hay nada más extraordinario para contar no solamente la historia, sino las historias de la historia, es el cine, ¿sí? Por algo le llaman el séptimo arte. Y en este caso en especial, si hay algo que también ha sufrido con las plataformas, ¿no es cierto?, como Netflix y otras, etcétera, etcétera, ¿no?, es el cine en el hecho de juntarse, de poder convivir y, ¿cómo te puedo decir?, relacionarse y poder luego tener una pequeña charla, debate, sobre una película en especial, ¿sí? Y esto es lo que lo hace maravilloso, quizás, Claro. el hecho del cinearte, ¿no? No solamente el hecho de aprender, ¿sí? Porque convengamos que cada película de esta naturaleza, que no son especialmente comerciales, ¿sí?, es poder decir, mirá, pasaron tal y cual cosa, que el director trabajó de tal y cual manera. No nos olvidemos también el manejo de cámaras, el manejo de imágenes, la actuación en sí, ¿no?, que es toda una cuestión, sino el hecho de poder ver el mensaje de cada uno de estos films. Entonces, bueno, ahí es donde se torna la riqueza del hecho de poder juntarse, del hecho de poder también investigar un poquito de cada una de estas películas y decir, bueno, esta película tiene tal sentido. No sé si ustedes vieron tal o cual detalle. No sé si ustedes pudieron ver también, ¿no es cierto?, a qué quiere significar y simbolizar este film. Y bueno, eso lo hace muy rico también. José, ha sido un gusto conversar con vos y seguramente vamos a tener oportunidad de reflexionar en otros momentos. Las fechas, las efemérides nos permiten eso, ¿no? Nos habilitan para reflexionar. Los feriados son en definitiva para ello, no solo para el turismo. Claro, o sea, hay una palabra que se llama conmemoración, ¿no es Conmemoración. cierto?, que es justamente traer de esa memoria, digamos, traerlo al presente, porque en realidad, como decía Aristóteles, el tiempo no existe, o sea, pasado, presente y futuro es una misma cosa, ¿sí? Porque somos producto del pasado y justamente este presente es lo que nos marca el devenir. Entonces, es acá, donde está el secreto de todo, ¿no? El hecho del tiempo y la energía que se mueve. Así que bueno, mi querido amigo, desde ya agradecido infinitamente que me hayas llamado y que siempre podamos esta cultura estar al servicio, ¿no?, de la comunidad. Un lujo realmente. Abrazo. Chao, querido Que Pablo. tenga buen día. José de Guardia de Ponte, director de la Biblioteca de la Legislatura de Salta. Podríamos incorporar esos anteojos tipo León Trotsky que tiene José de Guardia. Y es increíble, chiquititos así, redonditos. El de John Lennon es una vulgaridad al lado del que tiene José de Guardia, ¿no? Y tiene más de un siglo. Pura lectura. Sí, lectura. Y lo tiene ahí intacto, Sí, impecable, ¿no? Le gustan las cuestiones históricas y patrimoniales. Matías Yapura nos estaba apuntando sobre una polémica, Cande, respecto a Mario Massachesi. Es simpático Massachesi, ¿no? No, Es simpático, bueno, digamos. sí, Es un buen un tipo conductor.